Vamos a empezar trazando algunas ideas que nos acerquen al problema, aunque tengo que decir que la ponente anterior me ha facilitado bastante el trabajo y ya por lo menos algunas de las cosas que voy a decir no va a sonar para nada a chino. Bien, la enfermedad renal crónica es cierto que se ha avanzado mucho en los últimos años en el tratamiento sustitutivo renal y ha mejorado todo bastante, pero la realidad es que la mortalidad en los pacientes con enfermedad renal crónica terminal aún sigue siendo muy elevada. De hecho, en los países desarrollados, Estados Unidos, Europa, Australia o Japón, e incluido nuestro país, el 50% de las muertes de los pacientes en diálisis ocurren por una causa cardiovascular. De hecho, la patología cardiovascular en pacientes con enfermedad renal crónica tiene una incidencia de 10 al 20% mayor que en la población general. En la gráfica que veis a la derecha, aunque procede de un artículo bastante antiguo, pero yo creo que es muy representativa. De hecho, si lo señalamos aquí, a ver si lo puedo señalar, los pacientes con enfermedad renal crónica tienen una incidencia de enfermedad una mortalidad de causa cardiovascular muchísimo mayor que la población general. Ya os digo que es una gráfica antigua de un artículo de hace más de una década, pero lo cierto es que aunque haya mejorado algo, sigue siendo vigente porque se ha avanzado mucho en la mejora de la enfermedad cardiovascular en la población general, pero desgraciadamente en la enfermedad renal crónica sigue teniendo una incidencia tremendamente importante. Es más, me gustaría señalaros un aspecto. Fijaros, los pacientes muy jóvenes con enfermedad renal tienen una mortalidad que se asemeja bastante a la de las personas muy mayores, a la de los ancianos. ¿Pero esto por qué ocurre? Pues bien, los enfermos con enfermedad renal crónica comparten con la población general los factores clásicos de riesgo vascular, los que conocemos todos: la presencia de diabetes, la presencia de hipertensión, el hábito de fumador, el tener el colesterol alto y también la edad avanzada, como hemos visto en la diapositiva anterior. Pero ciertamente existen factores que se han comentado ya en esta tarde que están relacionados intrínsecamente con la enfermedad renal y la mayoría de ellos se refiere al mal funcionamiento de los riñones y podemos señalar sobre todo pues, las toxinas urémicas o otros muchos, pero me gustaría pararme porque vamos a hablar dentro de un rato de ello, de una microinflamación que se asocia a la enfermedad renal crónica. Sea como sea, el poder controlar todos estos factores comunes a la población general o intrínsecos a la propia enfermedad renal, si nosotros pudiéramos modularlos con tratamiento, podríamos quizás evitar o retrasar el problema de que ocurre en estos pacientes de daño del endotelio vascular y desarrollo de una arteriosclerosis precoz. Pues bien, la capacidad que tenemos terapéutica sobre los enfermos renales también se ha nombrado extensamente a lo largo de esta tarde, pero quiero decir que nosotros podemos actuar con un tratamiento conservador, con un tratamiento sintomático, intentando sobre todo actuar retrasando el fracaso del riñón, retrasando al máximo el fracaso del riñón, pero cuando ya no hay más remedio se tiene que utilizar el tratamiento sustitutivo, la diálisis, y que aunque yo es de lo que me voy a hablar en los próximos minutos, lo cierto es que no penséis que yo quiero decir que la diálisis es una situación mala, al contrario, es lo mejor que ahora mismo la herramienta que tenemos para salvarle la vida a los pacientes es, digamos, lo que utilizamos para que puedan seguir viviendo y no quiero hacer mala prensa de ella. En todo caso, es lo que tenemos hasta que se puede realizar el trasplante de riñón, aunque ya hemos visto que hay otras opciones. Pero yo voy a hablar sobre todo
esta tarde de investigación en aspectos de diálisis. Pero, ¿cuáles son los mecanismos, estos mecanismos que están relacionados con la enfermedad cardiovascular y la arteriosclerosis acelerada de la enfermedad renal crónica? Pues bien, nosotros en el laboratorio desde hace varios años venimos trabajando en una hipótesis. En la enfermedad renal crónica existe un estado inflamatorio que se asocia sobre todo a la presencia de toxinas urémicas que generan una serie de aspectos de proteínas que se llaman citoquinas y la aparición de unas células que son más inflamatorias de las que tienen en la población general. Pues bien, la presencia de estas situaciones inflamatorias podría ser causa de que se dañe el endotelio. Se daña el endotelio y se producen proteínas, se producen sobre todo señales, también micropartículas que las vamos a definir después, micropartículas derivadas de la célula endotelial y en última instancia el daño endotelial continuaría produciendo digamos, la falta de integridad del endotelio. Para que se restituya la integridad del endotelio tienen que venir células reparadoras que se llaman células reparadoras endoteliales y entonces se restituiría la integridad del endotelio. Si esto se produce en una situación permanente, puede ser que no se pueda reparar el endotelio y no se restituya su integridad y al final se produciría la enfermedad cardiovascular precoz y la arteriosclerosis acelerada a causa del daño endotelial. Pues bien, efectivamente, una de las teorías que hay más vigentes es que la alteración del endotelio es el primer estadio de la enfermedad cardiovascular. Pero lo bueno es que intervenciones farmacológicas y dietéticas nosotros podemos actuar para mejorar la función del endotelio. De hecho, el control de la función endotelial podría ser clave para terapias que pueden interferir en el desarrollo de la arteriosclerosis y de sus complicaciones clínicas. ¿Pero qué es esto del endotelio? Pues el endotelio es la capa celular que recubre por dentro los vasos sanguíneos. Por ejemplo, en un adulto de 70 kilos, en una persona normal de 70 kilos, este endotelio consta de 1 trillón de células y tiene un peso total de 1,5 kilos. Si nosotros lo pudiéramos extender en el suelo, en una monocapa, tendría un equivalente a 6 canchas de tenis. Imaginaros qué tamaño de tejido. Pero lo más importante del endotelio no es su tamaño, no es su volumen. Lo más importante del endotelio es que tiene una relevantísima función. Tened en cuenta que el endotelio, como os he dicho, la capa interna que recubre los vasos sanguíneos, digamos que vehicula todas aquellas células, proteínas y sustancias moleculares que van a través de la sangre. Entonces, pues su función va desde la adhesión de células a su pared, que pasen a través de su pared para reparar algo, transducción de fuerza mecánica, mantiene el tono muscular, el tono vascular, etc. Sea como sea, son funciones tremendamente importantes que en caso de que haya enfermedad renal crónica pueden estar alteradas, pueden estar disminuidas. De hecho, en la enfermedad renal crónica se ha demostrado que las funciones normales del endotelio están alteradas y que esta situación va a reflejarse en el estado inflamatorio que hemos visto antes, favoreciéndose el proceso de arteriosclerosis y de enfermedad cardiovascular. Pues bien, vamos a pararnos un poquito en estos aspectos. Entonces, vamos a ver cómo podría la inflamación, el estado inflamatorio con la presencia de estas células que hemos visto, monocitos, alterar el endotelio. Pues bien,
nosotros tenemos algunas herramientas en el laboratorio que nos permiten identificar, fuera de lo que es una tinción hematológica habitual, ponerle, digamos, apellidos a los monocitos. Ponerle el nombre es monocito, el apellido es inflamatorio o no inflamatorio. Entonces, este esquema representaría un monocito y esta célula, que estamos aquí, este esquema de células, sería la célula endotelial. Entonces, nosotros mediante herramientas que disponemos en el laboratorio podemos saber si esta célula es más inflamatoria que los monocitos normales. Entonces, los monocitos normales, esta herramienta es la citometría de flujo y nos permite identificar marcando las membranas y mirando las moléculas que tienen en la membrana estas células. Entonces, los monocitos normales, que serían estos que aparecen en este histograma, pues tienen sobre todo una molécula que se llama CD14. Pues bien, los monocitos inflamatorios que estarían aquí cuando los analizamos en nuestro equipo, tienen además de CD14, que además tienen menos cantidad, tienen otras moléculas que se llaman CD16. Entonces nosotros podríamos cuantificarlo. Por otro lado, sabemos además que estas células, pues también los podemos marcar, tienen más moléculas de adhesión. Estas moléculas de adhesión le hacen que esta célula, monocito, pueda pegarse con mayor intensidad a la célula endotelial, más que el monocito normal, que normalmente expresa o tiene menos moléculas de adhesión. Además, sabemos que estas células, estos monocitos, que ya le vamos a poner un apellido, que son monocitos inflamatorios, tienen un contenido de citoquinas. Citoquinas son proteínas que están relacionadas con la inflamación. Un contenido de citoquinas más grande, más elevado que los monocitos normales. Entonces, como tiene un contenido más alto de estas proteínas inflamatorias, pues las pueden liberar al torrente circulatorio, a la sangre, o bien, cuando hacemos un experimento en el laboratorio, a los cultivos. Pero además tienen otras muchas proteínas, que yo no voy a entrar ahora en detalles, que también le dan todavía más características de monocitos proinflamatorios. Y ahora, ¿esto qué importancia tiene y cómo sabemos que estas células van a producir daño del endotelio? Pues veréis, nosotros hemos hecho experimentos en cultivo, bueno, este es un ejemplo, en el que, fijaros, sin ni siquiera estar en contacto, porque nosotros ponemos en unas placas de cultivo, por un lado las células, los monocitos inflamatorios, los monocitos no inflamatorios y separados por una membranita que solo deja pasar, digamos, el líquido, el medio de cultivo, encima ponemos células endoteliales. Pues simplemente los pocillos, que aunque no tengan contacto, están las células, los monocitos inflamatorios, tienen cuando nosotros determinamos las citoquinas, las proteínas inflamatorias están mucho más elevadas. Es decir, que los monocitos inflamatorios liberan citoquinas inflamatorias en proximidad del endotelio, sin necesidad de un contacto intercelular. Pero además, es que hay mucha luz. Bueno, además, en un experimento en el que sí que los ponemos juntos, nos mezclamos los monocitos y las células endoteliales. Pues los monocitos, las células endoteliales que tienen monocitos normales, no se pegaron entre sí las células, mientras que cuando estaban los monocitos inflamatorios vimos que había muchos monocitos pegados. Los monocitos los habíamos marcado previamente con un anticuerpo fluorescente. Aquí está la cantidad que había de monocitos inflamatorios pegados a células endoteliales y estos serían los monocitos normales. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Pues que los monocitos inflamatorios se adhieren al endotelio de forma mucho más eficaz. ¿Y qué importancia tiene esto en los pacientes? Porque esto estamos hablando de experimentos in vitro para demostrar un poco cómo son las células y qué papel pueden tener en el desarrollo del daño endotelial. Pues bien, hicimos una serie de experimentos. Este fue un estudio multicéntrico con varios centros de España, en el que analizamos
la presencia de este tipo de monocitos inflamatorios en diversas modalidades de enfermos con insuficiencia renal crónica, sin diálisis, con hemodiálisis. La senescencia celular son una serie de alteraciones celulares, no voy a entrar en detalles, que ocurren en la célula y que hace que de alguna manera precoz la célula se vuelva más vieja o más que cuando ocurre, por ejemplo, una activación celular, que es la que está presente, por ejemplo, en los enfermos urémicos. Nosotros en el laboratorio tenemos herramientas para cuantificar la senescencia celular y hemos visto que en presencia de suero urémico, efectivamente, en células endoteliales ocurre esta senescencia. Nosotros miramos varios aspectos, deben de cumplir varios para que cubran los criterios. Y sí me voy a parar en esta porque además no solo son los aspectos genéticos, los aspectos moleculares los que se tienen que alterar, sino también los aspectos funcionales. ¿Veis? Por ejemplo, esta figura, nosotros lo que hacemos en el laboratorio, en una placa de cultivo, ponemos las células endoteliales y le ponemos factores de crecimiento para que hagan lo que tienen que hacer. Las células endoteliales forman como una especie de vaso. Es que se parece, pues, como una red, como si se fuera a formar vaso. Entonces, cuando nosotros añadimos en este cultivo para formar los vasos suero urémico, resulta pues, que no se ve nada. O sea que probablemente esto nos está indicando que la presencia de uremia pues, está impidiendo que se pueda regenerar los vasos. Ciertamente nosotros en nuestro estudio, cuando metimos el transporte convectivo, vimos ya que las células de los pacientes que estaban en transporte convectivo, en diálisis, eran menos senescentes que las que estaban en el otro tipo de diálisis. Esto no eran células endoteliares, eran los monocitos, pero también lo hemos visto en células endoteliares maduras de pacientes, obtenidas, por supuesto, con los permisos pertinentes cuando se hace la fístula. Entonces, pues vimos que efectivamente las células de los vasos de los pacientes estaban envejecidas. Entonces, a lo mejor ahora podemos acercarnos un poquito a esta primera figura que habíamos puesto y pensar que a lo mejor se puede explicar un poco por qué ocurre esto, por qué están tan cerca los pacientes con 30 años de los pacientes de la población general con 80. Pero no vamos a romper la esperanza, porque afortunadamente todos estos aspectos de la senescencia celular, todos estos aspectos están siendo estudiados por numerosos grupos de investigación y se están estableciendo dianas terapéuticas, dianas sobre las que se puede actuar y sobre las que, o incluso fármacos conocidos que actúan sobre estas dianas y que se pueden utilizar para retrasar este proceso que hasta ahora no conocíamos bien y que por eso a lo mejor no hemos sido capaces de avanzar demasiado. El estudio de todos estos procesos pues nos va a dar un poco de esperanza. Para terminar, entonces, quiero recordar algunas de las ideas que hemos hablado hoy. La mortalidad de los pacientes con enfermedad renal terminal es muy elevada, debido sobre todo a causas cardiovasculares. Los mecanismos de la enfermedad cardiovascular en los pacientes renales pueden ser múltiples y en muchas ocasiones asociados a una alteración de sus endotelios vasculares. Se puede cuantificar marcadores de daño endotelial en el laboratorio asociados a la enfermedad renal crónica que nos pueden ayudar a la valoración de dianas terapéuticas, a la valoración de los dializadores. Los sistemas de diálisis con variable capacidad depuradora de moléculas pueden ser eficaces para disminuir algunos de los marcadores asociados a daño vascular y el conocimiento de los procesos asociados al daño vascular en la enfermedad renal crónica puede servir para diseñar nuevas estrategias terapéuticas. Y agradecer, por supuesto, a las entidades financiadoras que nos permiten realizar estos estudios y al Grupo Humano de Clínicos y Básicos de Córdoba, que hace que esta investigación translacional se pueda desarrollar. Mil gracias.